decir, hay ahí un debate que tiene que ver inicialmente con el contenido ideológico de el ocio en los medios. Es decir, lo que los medios producen para el tiempo ocioso, urbano, de esa nueva clase producida en las ciudades, proletarios, que van teniendo paulatinamente algún espacio de ocio y que además no tienen sus espacios originales, que son trasladados desde el campo a la ciudad, etcétera, etcétera. Eso supone producir estos medios de entretenimiento que, insisto, van a tener siempre un alto contenido ideológico. Digo, esto un poco volviendo hacia la cuestión de que ya en ese momento hay una problemática que es la mezcla entre la información y el entretenimiento, es decir, la no pureza de la información política. Esto en el siglo XIX está presente. La otra hipótesis sobre el origen de los medios creo que tiene que ver más bien, estas dos hipótesis que acabo de mencionar son hipótesis que tienen su origen en la prensa gráfica, en el periodismo escrito. Y esto marca un modo de pensar la cuestión. Marca un tipo de relación con el Estado. Una cosa que no dije, que me parece importante, es que en este último tipo de prensa, si bien pareciera que el mercado es el que lleva, es el actor institucional fundamental, el Estado es el que garantiza a los lectores. Y esto es fundamental. No hubiera habido esos lectores de folletines, esos lectores de la prensa, si el Estado no hubiera colaborado ciertamente para la producción de lectores. La educación pública o la educación obligatoria o la educación masiva, según el caso en cada sociedad, es la política cultural fundamental de los estados modernos que permite el acceso a este tipo de medios. Entonces, no es que el Estado está ausente de estos medios, el Estado garantiza que el mercado pueda incrementar toda esta cantidad de escritos, ¿sí? La tercera hipótesis, o la tercera pregunta, si ustedes quieren, sobre el origen de los medios, tiene más bien que ver con las relaciones entre lo público y los medios públicos y los medios privados. Algo que hoy conocemos como problema y que más bien está ligada a un origen, a los medios de broadcasting. Es decir, es un planteo que surgió con la radio y ya no con la prensa gráfica, fundamentalmente con la radio, ¿sí? Es decir, que el hecho de que hubiera países que apostaran a un sistema de broadcasting, a una radio inicialmente regulada para el mercado, es decir, regulada o regulada para el mercado, más bien, como el caso de Estados Unidos, o un tipo de medios como ocurrió en muchos países europeos, en Francia, en Inglaterra, de fuerte intervención o de monopolio en la mayor parte de los casos. Hay algo que me parece muy clave para entender esto, y es que los medios públicos, muchas veces mencionados, europeos, eran monopolios del Estado, donde no había otra cosa que la BBC hasta muy avanzado, no me acuerdo el año, pero en la década del 80. En Francia ocurre algo parecido. Entonces hay una relación ahí que tiene que ver con cómo nos queda poco tiempo y quisiera dejar planteadas algunas preguntas. Me parece que la pregunta es cómo se valora en cada hipótesis la intervención, la regulación del Estado o del mercado en relación con estos medios. ¿Qué se entiende por público? ¿Qué se entiende por privado? ¿Qué se entiende por la formación de una esfera de opinión pública y por las posiciones que los medios pueden tomar? Creo que en el caso de la prensa, la diferenciación del Estado
fue lo que de alguna manera se valoró como un rasgo apreciable, positivo, de la prensa política moderna. Es decir, se entendió que cuanto más distanciada del Estado, más autónoma, etcétera, etcétera, podía ser. En el caso de los medios de broadcasting, muy por el contrario, fueron valorados mucho más positivos los medios que estuvieron en manos del Estado y no en manos del mercado. Digo esto porque me parece que es un debate muy poco planteado en estos términos y que valdría la pena desarrollar históricamente por qué esas valoraciones diferentes. Ahora bien, ¿cómo llegamos de esto a Intratables del jueves? Primero, hay una cuestión que es todo esto que acabamos de decir, que son las grandes hipótesis, podrían encontrarlas en Habermas, en Raymond Williams, en, no sé, muchos teóricos de los medios. En realidad, cuando uno lo piensa en la Argentina, que es donde transcurre Intratables, son muy difíciles de traducir. Es decir, nada de esto parece haber tenido lugar de esa manera, si es que tuvo lugar de esta manera en los lugares donde estas hipótesis surgieron, algo que debiéramos cuestionar, pensar si esto efectivamente ocurrió de esta manera en Europa, algo que yo sospecho que no ocurrió. Pero en el caso de la Argentina, claramente esto no ocurrió de esa manera. Es decir, la prensa política del siglo XIX, de fines del siglo XVIII, el telégrafo mercantil, que habitualmente es un mito del inicio de la historia de los medios, les pido 5 minutos, veo que hay muchos se están yendo, pido 5 minutos y cierro para no estar desperdigando. El inicio de la historia de los medios, puesta en el telégrafo mercantil, supone un primer periódico, habitualmente se piensa como el primer periódico político, que en realidad fue llevado adelante por, habitualmente, Mariano Moreno, qué lugar ocupaba Belgrano, etcétera, etcétera. Toda esa historia supone en realidad funcionarios del gobierno virreinal fueron los que instrumentaron esos primeros escritos iluministas de circulación ligado a la Revolución de Mayo. Es decir, muy lejos de haber sido un tipo de escritos de circulación diferenciada de la esfera de gobierno, fue desde el gobierno que se incentivó la producción de escritos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, el telégrafo mercantil no fue un escrito que surgió inventado por algunos intelectuales que querían discutir qué ocurría con el gobierno virreinal. Fue desde funcionarios del gobierno virreinal que surgió esta cuestión. Si vamos mucho más adelante en el siglo XIX, uno de los primeros periódicos que todavía continúan hoy, me parece que el caso del diario La Nación es clave en este proceso, vemos que el antecedente del diario La Nación, que es La Nación Argentina, se lanza como un diario que venía a acompañar el gobierno de Mitre desde el llano. Es decir, Mitre en la presidencia necesitaba un órgano de ideas separado de él, por eso él no lo dirige inicialmente, y cuando él deja la presidencia, el diario cierra. Eso es tan claro que el diario cierra y se abre ya no La Nación Argentina, sino el diario La Nación, dirigido por Bartolomé Mitre, que se convierte de ahí en más en la voz desde el llano que cuestiona al Estado. En realidad, el primer diario es un diario que surge para acompañar un proyecto político desde la formación del Estado argentino. Entonces digo, desde el vamos vemos que esa separación, esa autonomía, es una autonomía que no existe, digamos, que no podemos pensar que es tal, y podríamos seguir, en el caso de la prensa comercial, con una relación muy fluctuante. Yo mencioné antes el caso de Crítica, que me parece que es clave en la historia del periodismo argentino. Crítica va a tener una función política fundamental a través de un estilo amarillista
que sin embargo, que acompaña y desacompaña gobiernos de tinte completamente distinto, es decir, Botana, el director de crítica y el director de crítica, apoya y se separa de varios proyectos políticos, y uno podría pensar, bueno, ¿por qué el diario adopta esa posición fluctuante? En realidad, el diario lo que construye a lo largo de su historia no es el acompañamiento de un proyecto político, como en el caso de La Nación con Mitre, sino la construcción de un proyecto propio, que es el proyecto crítica. Es decir, Botana en un momento pasa a tener tanto poder que es él el que de alguna manera presiona para decidir cuál es el proyecto político al que él puede apoyar o no. Es decir, la construcción del diario Crítica como un diario, como un sujeto periodístico, es lo que le da el poder político a Crítica. Es porque Crítica no es parte de un proyecto político específico, lo que lo convierte en una carta de negociación fundamental en la política argentina durante varias décadas. En ese sentido es que me gustaría retomar y leer qué es lo que ocurrió en Intratables. Es decir, en Intratables lo que ocurrió fue que esa posición, digamos, de la corporación periodística, pero no de los medios, de los propietarios de los medios, sino ahí de los periodistas, actuó, digamos, como un sujeto en bloque, o por lo menos con un bloque con pocas fisuras, independientemente de las posiciones ideológicas que estaban planteando. Es decir, bueno, quedó ahí, no casualmente, Brancatelli fuera, pero al que de alguna manera trajeron permanentemente a la idea de que ahí no podía hablar. Es decir, en el programa de ayer, Silvia Fernández Barrio acusa a Brancatelli de ser él el que trae el libreto, y varios lo dicen, es decir, que él trae el libreto preparado porque siempre trae la voz oficialista. Entonces, que de alguna manera es él el que hoy estaría haciendo lo que acusa a Silvia Fernández Barrio de haber hecho durante la dictadura. Lo que quiero decir con esto es que esa formación de un lugar desde donde hablar, que es el lugar del periodista, es decir, una posición desde la cual hablar, es una posición que se construye desde muy larga data y que de alguna manera permite explicar de qué manera se está reinterpretando la historia de los medios desde la actualidad. Es decir, qué es lo que están haciendo los medios con su propia historia desde la actualidad. Digo, en ese sentido me gustaría solo dejar planteadas algunas preguntas que vamos a retomar las próximas clases. Una es a qué definición de los medios. Yo planteé al comienzo qué había ocurrido, o sea, que definir los medios era fundamental para hacer cualquier tipo de historia, para reconstruir cualquier tipo de historia. Me pregunto a qué definición de los medios responde este Intratables que acabamos de ver. ¿Cómo definirían ustedes qué es Intratables como medio de comunicación? El otro es si esto implica, digamos, si el modo en el que reconozcamos qué es lo que ocurrió allí nos obliga a redefinir qué es lo que ocurre hoy con los medios, o también nos lleva a redefinir el modo en el que está escrita la historia de los medios hacia atrás. Es decir, todo este largo curso que yo hice sobre el origen de la prensa política, sobre el origen de la prensa comercial, sobre el origen de los medios públicos y privados, es realmente una hipótesis fiable, es una hipótesis que nos sirve, es decir, pensar en las relaciones, en la independencia del Estado, en la valoración positiva o negativa de esa autonomía, es decir, o tenemos que repensar esas hipótesis tal como nos las han venido enseñando desde hace mucho tiempo. Es decir, nos sirve
la historia de los medios para redefinir la definición de los medios? Yo creo que sí. Entonces me parece que la apuesta es preguntarnos sobre estos objetos que vemos hoy, ¿cómo los definiríamos? El otro punto es que yo apuesto a que la historia de los medios nos sirva para leer el presente. Y por eso también empecé por el presente. Es decir, estoy muy lejos de pensar que la historia de los medios es algo que tiene que ver solamente con el pasado. Por eso quise insistir desde esta primera clase con la idea de que si la historia de los medios no nos sirve para leer el presente, es porque hay algo que estamos haciendo mal en el modo en el que hacemos historia de los medios. Insisto con que esto tiene que sernos útil. El otro punto es qué ocurre con las periodizaciones, es decir, esto que también mencioné al comienzo. ¿Cómo ubicaríamos a Malvinas a partir de este fragmento que vimos? ¿Malvinas es parte de la historia de los medios de la dictadura? ¿Malvinas es parte de la historia de los medios de la transición? ¿O Malvinas todavía no terminó? Digamos, esta sería un poco la pregunta de cierre. Bueno, dejo acá, es muy tarde. La próxima clase va a venir Ana Rey y a partir de